Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que solo Jesucristo nos salvará. El camino al cielo es Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que nos dará, solo Jesucristo nos salvará. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Alegres para decirles, tengo yo ahora y estas son, que mis pecados son perdonados y que Jesús tendré galardón y que también tendré un lugar en la patria celestial para aquellos que quisieren la salvación. Buenos días, hermanos, espero que se encuentren bien en esta mañana. Estamos agradecidos una vez más en este primer día de la semana. Ya hoy es el último domingo del mes de abril, así que bueno, estamos orando por ustedes, como también agradecemos por sus oraciones hacia nuestra familia. El Señor nos ha concedido la salud y bueno, estamos aprovechando una vez más en este primer día de la semana de poder acercarnos a través de este medio y poder seguir compartiendo la palabra de Dios, las buenas noticias. Y una vez más, no nos olvidamos que esta semana va a estar saliendo nuestro boletín de oración, así que por favor, ahí donde estás mirándonos en estos momentos, en la parte de abajo, podés escribir algún comentario en cuanto a lo que estamos dando de la palabra, como también puedes escribir algún motivo de oración. Entonces estamos conectándonos en estos momentos, en esta hora de la mañana. Si estás a través del Facebook, por favor puedes hacerte suscriptor ahí en la parte del costado dándole que te gusta y puedes darle seguimiento para que siempre te anticipemos nuestras reuniones que salimos los domingos a las 10:30 como hoy y también en la tarde, en la noche a las 6 de la tarde y entre semana los días jueves a las 7:30 de la tarde. También estamos en el canal de YouTube, por favor
Ahí también, si no te has suscrito, hazlo por favor, y también de paso puedes compartir con algunos seres queridos, amigos, que sepas que necesitan también escuchar de la palabra de Dios, y aquellos que tal vez de alguna manera están alejados puedan crecer en la fe o reconciliarse con Dios. Entonces, ya sabes, estos son medios que estamos saliendo y te animamos a que sigas en comunicación. Bendiciones, hermanos, que están acá de la zona de esta área. Gracias al Señor, una vez más estamos conectándonos. Bueno, continuamos. Hemos dado algunas sugerencias y consejos para las reuniones. Todavía no tenemos una fecha específica, pero estamos orando a ver si pasando la mitad de mayo nos podemos reunir acá en la zona donde estamos. Ya el gobierno ha empezado a reabrir algunas zonas de acá de esta área, del estado de Georgia. Entonces estamos tratando de seguir las regulaciones que ellos requieren y también nosotros tomar la seguridad y las precauciones. La verdad que extrañamos el tener esa comunión, el compartir unos con otros. Entonces, por favor, sigue orando por eso. Siempre hemos dicho que puedan conversar con familia. Hay algunos consejos, si es domingo, jueves, aparta estos horarios para tener esta buena rutina, sabiendo que es un tiempo donde nos conectamos a través de la palabra de Dios. Y bueno, también reúnete con tu familia en algún lugar de ahí de tu casa o de tu departamento, y si vives solo y sos soltero, puedes compartir con alguien desde la casa. También si tenés alguna pantalla de televisor grande o de repente con tu teléfono o tableta, ahí podés estar ahí conectado mirando como estás haciéndolo ahora. Y también hay momentos que ponemos ciertas alabanzas, podés cantarle al Señor, usar los salmos, ¿no?, para alabarle al Señor. Sabemos que Dios nos está escuchando, hermanos, y también involucrarnos en el mensaje. Aparte de tener tu Biblia ahí lista, te animamos a que traigas un libro de notas y anotes cada una de esas pasajes bíblicos. Y también estamos agradecidos por aquellos que participan en dar sus diezmos y ofrendas a las misiones. Síguelo haciendo. Gracias por aquellos que son fieles, que el Señor te siga proveyendo. Y sabemos que, hablando de nuestros hermanos en la congregación, a través de WhatsApp reciben las cartas misioneras. Por favor, léalo. Es un gran ánimo saber que estos hermanos en diferentes partes de Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, Europa, están haciendo el ministerio y están en la misma lucha como nosotros estamos en este tiempo. Y bueno, vamos a tener nuestra lectura bíblica. Queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos en el libro de Lucas, hemos estado compartiendo diferentes pasajes. Vamos a estar en esta mañana en el capítulo 19, desde el versículo 1 al 10. Y bueno, hablando de este pasaje, conocemos un corito muy conocido en la escuela bíblica dominical. Zaqueo era un hombre bajo, procuraba ver al Salvador, y vamos a estar compartiendo en esta mañana acerca de lo que es la conversión y lo que pasó en la vida de Zaqueo, como ha pasado en muchos de ustedes. Y si no sos un creyente todavía y te gusta escuchar la palabra de Dios como lo estás haciendo ahora en esta mañana, presta atención, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y si te has conectado una vez más en este día, Dios tiene un propósito. Escucha lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, estamos en Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a tener la lectura bíblica y después de esto vamos a estar orando en esta mañana, que el Señor nos esté guiando, porque vamos a estar abriendo las Escrituras y también mirando este pasaje bíblico. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra y añada bendición a otros pasajes que vamos a leer en esta mañana. Y mientras estamos en este tiempo de oración, nosotros tenemos un boletín de oración. Te animo a que en este tiempo ores por los hermanos, por los pastores o ancianos o los misioneros, no solamente acá en la zona, pero a través del mundo. Y de paso tenemos en nuestros corazones algunos hermanos y hermanas, pastores que han estado con el COVID-19, que el Señor les fortalezca, y aquellos que están sin Cristo, que alguien le pueda compartir el mensaje del amor de Dios. Sabemos que es una realidad esta situación que es global, a nivel internacional, que puedan encontrar el consuelo. Entonces vamos a dirigirnos al trono de la gracia, oramos, por favor nos acompañan, bajamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, oramos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más en este día maravilloso que nos ha dado. Gracias porque nos das el aliento y la fuerza para poder estar conectándonos y a la vez en nuestros hogares, con nuestros amados hermanos que están ahí y familiares y seres queridos en diferentes partes de la zona y del mundo, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que podamos estar atentos. Te amamos, te bendecimos porque sabemos que tú eres un Dios bondadoso, bueno, misericordioso, que un día estábamos sin vida, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, y pudimos pasar de muerte a vida por esa obra que hiciste en nuestros corazones, escuchando tu palabra, y nos ha dado vida eterna. Y gracias, Señor, porque ahora necesitamos continuar creciendo en esa gracia y conocimiento tuyo. Te pedimos, si hay alguien en esta mañana que no te conoce, que tu palabra obre en sus corazones y también edifica a cada uno de sus hijos. No nos olvidamos de aquellos que están en hospitales, en clínicas o en recuperación, Señor, como en las enfermedades de COVID-19 y otros también que están en diferentes pruebas en estos momentos, en matrimonios, en sus familiares, en sus seres queridos y aún financieras, Señor, con todo lo que se está pasando, que le dé la provisión del pan nuestro de cada día, Señor. Y que podamos en esta mañana, después de estar en este tiempo de enseñanza de la escuela bíblica, del mensaje de tu palabra, que seamos diferentes personas transformadas. Como dice ese coro, solo el poder de Dios puede cambiar nuestros seres. Señor, te pedimos tu bendición hasta el final y ayúdanos a compartir en tu poder tu palabra. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, y vamos a estar en este tiempo de exposición bíblica, en este pasaje que estamos mirando. Y como ustedes saben, hermanos, estamos mirando ciertos pasajes, hemos estado viendo diferentes situaciones donde el Señor estaba en diferentes lugares compartiendo con sus discípulos, aquellos que Él había llamado, y también entre multitudes. A veces estaba en ciertas áreas donde las multitudes eran los religiosos, a veces eran los mismos romanos, otros eran de otros lugares alrededor y también de su mismo pueblo ahí en Israel. Entonces miramos situaciones con las cuales él podía exponer ciertas situaciones, pasajes, parábolas. Y bueno, en esta mañana no vamos a estar mirando una parábola, pero sin embargo no podemos olvidarnos el contexto de este pasaje. Sabemos que el que lo escribe es Lucas, y sin embargo le escribe a Teófilo y sigue mostrando a través de su palabra lo que Cristo puede hacer en la vida de un ser humano que pone su confianza en el Señor. Y acá en el capítulo
18, miramos en el contexto el encuentro que el Señor tiene con el joven rico y cómo él, aún en su apariencia, Dios miraba su corazón y le hizo ver que él había dejado el primer y principal mandamiento de amar a Dios, aunque él obedecía legalmente a las leyes, que el mismo Señor se lo dijo y él dijo desde mi juventud. Y bueno, el Señor también expresó a una comunidad de personas que estaban muy arrogantes, incrédulos, a no confiar en Él, aunque estaban con la ley, pero sus tradiciones, su orgullo, su menosprecio al sentirse mejor como los fariseos, ellos, muchas de las parábolas era dirigido para hacerles ver a ellos, aunque sabemos que algunos de ellos se convirtieron como Nicodemo, aún como Saulo de Tarso, y entre esos publicanos, gente que en aquellos días eran mal vistos por la sociedad. Sin embargo, también el Señor les enseña a sus discípulos en el capítulo 17 de poder ser aquellos que no son de tropiezo a otros, sino que son personas de fe que saben arreglar sus diferencias en cuestión de ofensa, viendo que otros se han perdido, aún porque usando el nombre de Dios en vano y por sus costumbres y tradiciones. Vemos como el caso de ese hombre rico yendo al infierno, a la condenación, aún siendo una condición económica poderosa en aquellos días. Cuando Lázaro se despierta, él está en el otro lado ahí con Abraham, el amigo de Dios, y ahí vemos cuántas personas van a la condenación justamente porque no ven ese amor entre aquellos que dicen conocer a Dios, ¿no? Y el Señor les enseña claramente aún el trato que había de aquellos religiosos en aquellos días a través de la parábola del hijo pródigo y cómo la vida cristiana debería ser una vida gozosa cristiana. Y bueno, el Señor ahora, Dios tiene que obrar en el corazón de alguien, que vamos a ver en el versículo 1 de Lucas 19, dice que habiendo entrado Jesús, entonces vemos que en un momento dado el Señor había estado en algunos lugares con sus discípulos, les había dado grandes enseñanzas, pero ahora se está dirigiendo al centro de la ciudad, dice el versículo 1, a Jericó, ¿no? En Jericó. Y bueno, para algunos que nos gusta saber un poco acerca de los lugares donde el Señor se movía, Jericó era una ciudad del valle del Jordán. Entonces quiere decir que estaba rodeada, ¿no?, de montes, y en Deuteronomio 34, versículo 1 y el versículo 3 hace referencia a este lugar de Jericó. Estaba en la ribera occidental. Si nosotros tomamos un mapa, ahí en la parte de atrás de nuestras Biblias está, ahí vemos que hay una ribera occidental del río, a unos 8 kilómetros de esta ciudad. Entonces en la costa septentrional de esta ciudad estaba el Mar Muerto, y aproximadamente de Jericó hasta Jerusalén eran como unos 27 kilómetros. Entonces se hallaba casi a 240 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo, ¿no?, porque ese mar es muy conocido en esa zona. Y Jericó se halla en la parte inferior, ¿no?, en la cuesta que conduce a una montaña bien montañosa de Judá. La ciudad era conocida como la ciudad de las palmeras. Para ver algunos pasajes, mire conmigo a Jueces, por favor, al Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 13. Hay otros pasajes que pudiéramos ver, pero vamos a ver en esta mañana Jueces, capítulo 3, versículo 13. Dice las Escrituras así: Este junto consigo a los hijos de Amón, de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. O sea, está expresando acerca del lugar de Jericó. Hay en Deuteronomio también 34, versículo 1 y 3, está hablando de esta ciudad de las palmeras. Y bueno, en sí el clima de Jericó era un clima tropical donde se crecían muchos sicómoros, y vamos a estar mirando algo de eso. Ahí usted puede ver en Cantar de los Cantares en el capítulo 1, versículo 14, donde habla de los sicómoros en el Antiguo Testamento, y acá vamos a verlo en el versículo 2
y también en el versículo 4, en este pasaje que estamos viendo en esta mañana. Entonces vemos que el Señor se dirigió a la ciudad, entró a la ciudad misma y dice que iba de pasada. Muchas veces esas pasadas que el Señor iba de un lugar a otro, había un propósito. Y a veces sabemos que Dios es un Dios soberano y Él tiene un plan para cada uno de ustedes como ha tenido para mi propia vida. Entonces en este caso vemos que iba pasando por la ciudad y continuando con esto, dice en el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Entonces ahora empezamos a ver algunos personajes. ¿Y quién eran la persona que aquí aparece? Bueno, aparte de nuestro Señor que acabamos de ver que Él está viajando a esta ciudad, es Zaqueo. Como ustedes saben, muchas veces los nombres que había en aquellos días tenían que ver con su carácter, con su futura personalidad que iba a tener. Entonces Zaqueo quiere decir justo. Sabemos que Zaqueo venía de un trasfondo judío, aunque ese nombre que él tenía muchas veces no afirmaba lo que en sí él era, y vemos que Zaqueo no era cualquier persona, era un publicano, vamos a ver. Entonces, en el versículo 2 dice acá que él era jefe de los publicanos. Sabemos que en la historia de las Escrituras ha habido publicanos, gente que se dedicaba a cobrar los impuestos, y muchas veces estos que cobraban impuestos, su manera de vivir no hacía honor, digamos, en este caso al nombre de Zaqueo, como estamos diciendo justo. Muchas veces estos judíos que eran cobradores de impuestos, que le decían publicanos, en la comunidad religiosa judaica, en este caso de Jericó, no era considerado justo. Entonces, porque no solo cobraban los impuestos a su propia gente, sino que también trabajaba, en este caso, para aquellos inmundos gentiles que eran los romanos. Porque los romanos eran aquellos que estaban arriba de Israel y otros lugares que ellos también tenían como imperio, ¿no?, dominando y cobraban los impuestos. Entonces, los publicanos eran muy notorios por cobrar los impuestos de aquellos que eran requeridos pagarlo, ¿no? Entonces, mientras más dinero cobraban, más le quedaba a ellos. Cuando decimos eso es porque tenían una mala fama debido a que no era tanto el impuesto en sí, sino que ellos aumentaban el precio que merecía cada persona que se le cobrara, ¿no? Y entonces ellos podían cobrar 2, 3, 4 veces más. Entonces, más allá de pagar el impuesto que pagaba esa persona, ese individuo ahí como parte de Israel, al llevar a Roma el pago, ellos pagaban lo que tenían que pagarle por lo que habían cobrado, pero no lo que ellos habían cobrado de una manera que, como decimos, estaban defraudando. Mire conmigo a capítulo 3 de Lucas, versículo 12. Con esto que estoy expresando es porque justamente el profeta Juan, el Bautista, ¿no?, que fue uno de los últimos profetas, en el capítulo 3, acá está mencionando Lucas, versículo 12, dice, vinieron luego unos publicanos. ¿Para qué han venido estos publicanos? Porque Juan el Bautista estaba predicando en el río Jordán el arrepentimiento. Y hoy en día todavía se sigue hablando sobre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque justamente el arrepentimiento era manifestado. Vamos a llegar unos minutitos más a ese punto, pero entonces al predicar ese mensaje estaba anticipando la venida del Mesías. Entonces gente creía en Juan el Bautista por ese mensaje, iban al río Jordán confesando sus pecados como resultado del arrepentimiento y también eran bautizados ahí en ese río. Algunos eran publicanos como estas personas, otros eran mujeres mal vistas de la sociedad, de diferentes índoles sociales, pero quienes resistían a eso eran este grupo religioso, ¿no? Entonces, continuando con esto, dice en el versículo que estamos mirando, 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, refiriéndose a Juan, ¿qué haremos? Y entonces él respondió y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces vemos acá que qué importante que ellos no cobraran más de lo que ya se le había establecido Roma a Israel. Entonces aun cuando Zaqueo
era un renegado, podríamos decir, porque él se oponía a estar como vivían así aquellos judíos. Entonces, para Jesús, digamos, aún siendo pecador delante de los demás, para Cristo, digamos, el haber pasado por Jericó, por este lugar que hemos mencionado, tenía Dios un plan y un propósito, y para él era un pecador precioso. Es interesante ver los cambios que Zaqueo experimentó cuando miramos este pasaje, y lo estamos viendo en esta mañana, todo porque Jesús visitó Jericó. Entonces, en el versículo 2 miramos ahí entonces que era Zaqueo, era un jefe de los publicanos, quiere decir que era un principal, no era cualquiera, no era un empleado más, no era alguien más de tantos publicanos. En otras palabras, dando en arrendamiento ese distrito que le correspondía a él para empezar a cobrar como cobradores, y quiere decir que él tenía otras personas debajo de él que en ese distrito le cobraban los impuestos. Ahora note que dice también en el versículo 2 que no era solamente alguien principal, sino también era un rico, ¿no? Sabemos que cuando el Señor está hablando acá de ser rico, es que las riquezas que él había obtenido, hablando de Zaqueo, habían sido riquezas mal habidas. ¿Por qué? Porque según el versículo 8, mira lo que está declarando acá, vamos más abajo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, en un ratito más llegamos ahí, la expresión dice ahí, si en algo he defraudado. Entonces, vemos que muchas de esas riquezas que él había obtenido no habían venido de una manera como debería ser. Entonces, se nos habla de un publicano muy rico que llegó a ser después un discípulo de Cristo, como lo estamos viendo en esta mañana. Entonces, difícilmente podemos imaginar un suceso como lo que estamos viendo. Entonces vemos algo interesante. El Señor ya había expresado en el pasado de que cuán difícil, digamos, es que un camello entre por la aguja, ¿no? Por el agujero de una aguja. Entonces, hablando para entrar al reino de Dios. O sea, el Señor estaba dando como una ilustración, y tenemos una clara prueba que en este caso para nosotros es imposible. Para nosotros es imposible que un rico entre al reino de los cielos, más sabiendo de que el Señor había dicho que es difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿no? Entonces, vemos que aún un avaricioso recaudador de impuestos fue transformado, como lo estamos viendo. En el versículo 3 dice que él procuraba a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Entonces, ¿por qué procuraba esto Zaqueo? ¿Por qué él procuraba eso de ver al Señor? ¿Será que este era el único motivo o había alguna curiosidad? Porque aquí nos llama la atención, aunque su resolución de no ser estorbado, porque vemos que él era petizo, ¿no? O sea, de baja estatura. Fue, en otras palabras, providencialmente usado para que recibiese más de lo que buscaba, porque él estaba en una búsqueda. Por eso vemos en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Entonces vemos que parece que Zaqueo ya había oído de Jesús y de su compasión. ¿Por qué? Porque la fama del Señor se extendió por todo Israel. Y muchas veces el Señor, cuando hacía ciertos milagros, le decían que no dijera nada, pero la gente más hablaba de lo que el Señor había hecho, sea en leprosos, sea en ciegos, y aún personas que habían sido resucitadas. Entonces, cuando Jesús estaba ministrando en aquellos tiempos, buscó a quién, a los perdidos. Y hoy en la actualidad, en el siglo XXI, hoy en estos días, aún por este medio o por algún ser querido o aún por la iglesia de Dios, el Espíritu Santo está obrando por medio de la iglesia y los está buscando, como buscó, digamos, en este caso, el Señor a Nicodemo. Ahora, no sabemos cómo Dios obró en esa búsqueda, porque vemos que él estaba procurando ver al Señor, ¿no? Pero cuando hablo de que no sabemos cómo Dios obró en el corazón de Zaqueo para que él pudiera estar preparado
para este encuentro con el Señor. Podemos hacer algunas preguntas a este pasaje, ¿no? Que estamos ahí en el versículo 3, porque él quería ver al Señor. En otras palabras, nos pongamos a pensar quién más dentro del vínculo del ambiente que el Señor se movía estaba con él. Bueno, podemos pensar en Leví. ¿Y quién es Leví? Bueno, estamos hablando de Mateo. Ahí si vamos a Lucas 5, 27 al 39, vemos la conversión. ¿De quién? De Leví, de Mateo, un cobrador de impuestos que estaba ahí cobrando los impuestos como publicano, y después dice que invitó a varios de sus amigos. ¿Será que este Mateo, este es publicano, uno de sus amigos, le había hablado a Zaqueo acerca de Jesús? Una pregunta que puede surgir. ¿Habrá estado orando por Zaqueo? Porque si Mateo invitó a todos esos publicanos, sin duda, él supo de Jesús. O podemos pensar también que se había cansado Zaqueo de las riquezas, ya de que él había defraudado a tantas personas cobrando de una manera exuberante y empezando a anhelar algo mejor. Porque muchas veces, si me estás escuchando estas preguntas, hay personas que son ricas, que tienen todo lo material, pero aún así no hay una satisfacción, se sienten vacíos. O sea, no podemos dar respuesta a esta pregunta exacta, pero sí podemos alegrarnos, regocijarnos en este día de que una persona, ¿no? Quien busca pecadores, que se llama Jesús, el Salvador, hallara a aquel que deseaba comenzar una nueva vida. Entonces, vemos acá, en este versículo que estamos en el 3, se nos dice que Zaqueo, ¿qué estaba haciendo? Procurando ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de ¿qué? De la multitud. Entonces, esa multitud era un impedimento, sin embargo, porque vemos que su estatura era baja. Parece que le dio mucha curiosidad, y más que la curiosidad fue una motivación. Y al surgir esta curiosidad que estamos diciendo, Zaqueo decidió gratificarla. Y para poder ver a Jesús, ¿qué hizo? En el versículo, estamos 3, dice que a causa de la multitud, entonces, como era pequeño en estatura, en el 4 dice corriendo, ¿no? Salió corriendo. O sea que en otras palabras vemos que esa consecuencia de esa pequeña acción es cuando los que son capaces de ver los ojos del hombre tuvo lugar a la salvación de su alma. ¿Qué hizo? Nuestro Señor se detuvo frente a ese árbol y miró y le dijo, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces desde aquel momento, ¿verdad? Podemos ver más abajo, fue que Zaqueo ya fue un hombre diferente. Aquella misma noche sería un cristiano auténtico. Ahora, no quiero pasar por alto, pero en aquellos días, digamos, no era normal ver a una persona corriendo. Y más a una persona, digamos, mayor, ¿no? Y más una persona principal, rica, y que tenga esa prisa, digamos, porque dice ahí en el versículo que hemos leído que él, corriendo delante, subió, dice, a un árbol de sicómoro. Ahora, sin duda, digamos, para que él haya subido a un árbol de sicómoro, quiere decir que, como estábamos hablando, él ya oyó del Señor antes. No es que él iba a comenzar ahora, él quería mirar a Jesús. Esto que cuando empezamos a entrar a este punto, digamos, de que él, en el versículo 4, subió a un árbol, nos hace pensar, digamos, de este árbol de sicómoro. Era un árbol que en aquellos días era una morera, era un árbol que producía un mal olor, sus frutos no eran para uso comestible, sin embargo, él llevaba ropas de muy alta clase en aquellos días, y él no le importó lo que pensara la gente, y él subió hasta ese árbol donde quería ver al Señor, en medio de todos esos impedimentos. Entonces quiere decir que algo pasó en su vida anteriormente para que él pudiera llegar a ese objetivo, y lo vamos a ver. Esto podríamos decir que si él escuchó la palabra de Dios, algo pasó en su vida interna. Y sabemos que la palabra de Dios, digamos, es mencionada a través de las Escrituras, que el sembrador salió a sembrar. El Señor estaba sembrando en diferentes
áreas de Israel. Y en este caso, él tuvo que pasar por Jericó. Había un propósito. Y hay una palabrita, digamos, interesante acá, que el Señor tuvo que hablar con un hombre también que era principal, era una persona espiritual para aquellos días delante de la nación de Israel. Se llamaba Nicodemo. Y el Señor le tuvo que decir, te es necesario nacer de nuevo. Ahora notemos que puede ser rico, puede ser religioso, puede ser persona que sos como un pescador, como Pedro. No importa la condición social, llega un momento en tu vida que en este caso Jesús va a tener que obrar en tu vida, y esa es una obra que no lo hace una religión, no lo hace un negocio, no lo hace, digamos, una empresa, no lo hace nada de aquellas cosas que este mundo ofrece. Y bueno, quisiera, mientras estamos viendo esto que pasó en la vida de Zaqueo, vemos acá que subió al árbol para verle, porque había de pasar por allí. O sea, él no quería desaprovechar esa oportunidad por algo que había pasado en su vida interior. Entonces eso se llama la regeneración, hermanos. Estamos estudiando en esta mañana. La regeneración también es conocida como el nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento. La regeneración viene a ser igual, como dijimos, al nuevo nacimiento. Y la expresión, si usted quiere tomar nota ahí, que estamos estudiando, nos hacen ver que el hombre, al pecar, perdió la vida verdadera. ¿Cuándo perdió la vida verdadera el hombre al pecar? Al principio, cuando Dios creó el mundo, Dios le dejó establecido que el día que comieran del fruto de ese árbol que estaba en el centro de ese jardín, ellos iban a morir. Y bueno, el hombre perdió la vida verdadera puesto que se separó de Dios, la única fuente de vida. Acordémonos que Adán y Eva tenían una relación, como vos tenés una amistad con familiares, seres queridos, y llegó un día donde Dios no lo encontró a Adán y a Eva. ¿Y qué preguntó Dios? Adán, ¿dónde estás? Se rompió la relación, entonces se separó de Dios, de la única fuente de vida. Por lo tanto, entonces es justamente esta palabra que estamos hablando, le es necesario nacer otra vez. ¿Cuándo lo vemos este pasaje? Si vamos a San Juan, capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 2, vino a Jesús de noche. ¿Quién vino de noche? Nicodemo. Y en esa conversación, en todo el versículo 2, está elogiando Nicodemo al Señor. En el versículo 3 dice que Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, vemos acá esta palabrita acerca de nacer otra vez. ¿Por medio de qué? De la obra divina. Y esa obra no es una obra que yo pueda hacer, pero es una obra divina, aceptada humildemente de parte del receptor, pero también por la fe, puesta en aquel que es Cristo Jesús. Entonces, acá vemos que el vocablo griego que más nos interesa en este sentido, la palabra nacer de nuevo, se llama genao, o sea, que se traduce generalmente por engendrar. Sabemos que para haber un engendramiento debe haber la intervención de una pareja, ¿no? Entonces, donde una pareja se une y va a haber un engendramiento, entonces, pudiendo traducirse en este cierto contexto, o sea, la palabra cuando hay una mujer, alguien que va a dar a luz del sexo femenino, y usa la palabra dar a luz. Entonces, estando acá en San Juan capítulo 3, estamos viendo ahora el proceso que Dios tuvo que hacer en la vida de Nicodemo, pero como también en la vida de Zaqueo, de aquel que ya subió al árbol, a ese de sicómoro. Entonces, vemos acá desde el versículo 1 al 21, no lo vamos a leer, pero vamos a ver ciertos puntos acá. En este pasaje tan conocido, el verbo genao, que sería, que lo vemos en el versículo 3, y también en el versículo 4, dice acá, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y termina la pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Se ve la palabra acá, genao. En el versículo 5, vuelve a decir la palabra, el que no naciere del agua. En el versículo también 6, volvemos ahí,
también dice acá, lo que es nacido de la carne, y vuelve a decir la palabra nacido del Espíritu. 2 veces se dice ahí. Y en el versículo 7 y 8, aparte de la pregunta de Nicodemo, consta, de acuerdo al versículo 4, ¿no? Respecto a que cómo puede alguien siendo viejo, hablando de él, de Nicodemo, entrar por segunda vez. Entonces siempre en boca del Maestro Divino, hablando del Señor, por algo que el pasaje se reconoce como la base principal de la doctrina del nuevo nacimiento. Entonces, entendiendo, digamos, acerca de la regeneración del nuevo nacimiento, lo que pasó en Zaqueo, pero que también Dios puso a hablarle al corazón de Nicodemo que estamos mirando en esta mañana. Entonces, en primer lugar, para que esto suceda es una obra divina, no es una obra humana. Obra divina en el sentido, como decimos la palabra genao, que enfatiza por sí mismo que es esta obra, originando una vida nueva. Estamos hablando, aunque nuestro cuerpo físico está cada día envejeciéndose, Dios hace una obra interna y esto procede únicamente de Dios, quien llega a ser padre de una nueva familia espiritual, los cuales, si usted va conmigo a San Juan 1:13, el Señor dice acá, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, no son engendrados. ¿Por qué? Porque esto no es algo que lo hace el ser humano, lo hace una religión o lo hace un grupo anónimo. Vemos la palabra acá que los cuales, o sea, al ser nuevos hijos, no fueron engendrados de sangre como esa unión física, ni de voluntad tampoco de carne ni de varón, sino de Dios. O sea, es la sustancia de Dios en ese proceso interno que Dios hace. ¿Y por qué estamos expresando esto? Porque tenemos que ver nuestro diagnóstico espiritual. Miramos que nuestra relación con Dios se rompió. En Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, y Él os dio vida. Él está escribiendo a hermanos que antes no tenían vida. Creyentes que ahora han creído, porque Dios hizo un proceso en su vida personal. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese era el diagnóstico. Versículo 2, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, o sea, hablando de todos estos hermanos que habían recibido esta carta, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, no éramos hijos de Dios. Entonces vemos en estos 3 versículos que estamos leyendo el diagnóstico sombrío, un diagnóstico de un hombre caído sin Dios, quien llevado por las influencias satánicas, dice acá, éramos hijos de ira. Estábamos muertos. ¿A causa de qué? De nuestros delitos, muertos. O sea, el pecado es una delincuencia, ¿no? Hemos roto las leyes de Dios, hemos ofendido a Dios. Es una figura más de la mucha que subraya la incapacidad del hombre caído para buscar una nueva forma de vida por medio de los propios esfuerzos. Pero no se puede. No puedes obtener vida ni por ser rico, ni por ser religioso, ni por ser moralista, ni por ser una persona buena, porque estamos caídos, querido amigo, si vos no tenés a Cristo. Pero ahora vemos la intervención divina, esta intervención divina, digamos, que Nicodemo y que también Dios tuvo que hacer en la vida de Zaqueo. Esa intervención tiene que ver con la voluntad humana en la recepción del nuevo nacimiento. En San Juan 16:8, por favor, dice la palabra de Dios así, dice las Escrituras, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta el versículo 11. O sea, es el Espíritu quien convence al mundo del pecado. Todo ser humano va a ser convencido por el Espíritu.
Claro que Dios usa personas, ¿no? Y de los grandes hechos de aquella justicia, porque Dios es justo. Ningún hombre es justo delante de Dios, solamente Dios. Y de juicio, de igual forma también el mismo Espíritu es quien despierta el sentido de necesidad espiritual en el hombre. Cuando hablamos de hombre, mujer, quien sea, Él también presenta a Cristo, a la visión espiritual de los hombres con el fin de despertar la fe en aquel que se humilla delante de Dios. Entonces, estamos mirando acá claramente cómo es ese proceso que pasó en la vida de este hombre Zaqueo, como también de Nicodemo. Entonces, el proceso de este nuevo nacimiento, Nicodemo, como dijimos, es quien buscaba a Jesús. Y sobraba toda la teología antigua que él tenía. Cuando estamos hablando de eso, él conocía el Antiguo Testamento, Nicodemo. Pero ahora, esto que estaba escuchando de Jesús, de nacer de nuevo, era como si fuera algo nuevo y no lo podía comprender. Ahí en San Juan capítulo 3, versículo 6, dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿de dónde surgía la necesidad entonces de nacer de nuevo? Entonces, la referencia al nuevo nacimiento, o sea, hablando no solamente de Nicodemo, de toda la nación de Israel, porque el Señor vino a la nación de Israel, y entonces como nación deberían haberse preparado. Y entonces a Nicodemo no llegaba a esa comprensión, justamente este principio, y él había leído pasajes. Mira lo que dice acá Ezequiel 36, en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 36, por favor. Y en el versículo vamos a mirar 24. Yo sé que son varios los pasajes, pero solamente voy a leer uno de estos y te pediré que lo anotes en esta mañana. Dice el versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaréis. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y os pondré dentro de vosotros mi espíritu, y os haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Ahora, como Nicodemo, él estaba acostumbrado al legalismo, aún también Zaqueo, porque él miraba la religiosidad y el sistema, y esto hacía que pudiera tardar en comprender la necesidad de una verdadera vida que no lo puede hacer ningún sistema religioso, sino que viene de arriba y que fuese espiritual en contraste con lo carnal. Y esto es lo que significa el proceso natural que estamos mirando, justamente de llegar a esa regeneración, abarcando quizá todo ese sistema religioso que impedía que se pudiera mover el poder del Espíritu Santo. O sea, reiteramos de vuelta, hablando de esta regeneración, de este nuevo nacimiento, es la operación del Espíritu Santo vivificador que ha hecho en muchos de nosotros. Nicodemo, por medio de los pasajes que acabamos de mirar en Ezequiel, había podido llegar a comprender la soberanía de Dios, porque Él tiene todo bajo control, quien declara su palabra, llamando al Espíritu Santo, como vemos ahí en el capítulo 37 de Ezequiel, del Valle de Huesos Secos, donde predica la palabra y hay un despertamiento. Entonces, esto es una obra espiritual. Entonces, volviendo de vuelta al pasaje donde estamos, esto es lo que pasó en la vida de este hombre llamado Zaqueo, que subió al árbol del sicómoro. Dijimos que era muy raro que un hombre al correr más del gobierno como Zaqueo estuviera así, hasta que subió y empezó a estar como ese niño, ¿no? Acuérdense que el Señor muchas veces decía, deja a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor también dijo, si no te haces como un niño, no podréis entrar al reino de los cielos. Entonces, él tenía estas características y fue motivado a subir ese árbol, sicómoro, que dijimos. Y Jesús había dicho en Lucas 18, 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, esto representa el orgullo
Pero Nicodemo no era orgulloso, él subió a ese árbol, porque algo interno ya había pasado en su vida. La palabra de Dios había sido sembrada en su corazón. Y por eso, en el mismo versículo que estamos ahí en Lucas capítulo 19, y en el versículo 5, ahí dice que él quería saber, mirarlo, ¿no?, al Señor, porque él no quería solamente oír lo que ya había escuchado, él quería saber qué clase de persona es. Y dice en el versículo 5 que el Señor llegó ahí a ese lugar y lo miró, mirándolo, dice ahí, el versículo 5. Mirándolo ¿hacia dónde? Hacia arriba. O sea, con pleno conocimiento de quién estaba en el árbol y preparándose para dirigirse a él. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo? Zaqueo. Es interesante que en San Juan capítulo 10, versículo 3, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, sus ovejas, Él llama por su nombre. Y vemos que acá nunca había visto en la carne a este hombre Zaqueo, pero él llega a su oído su nombre expresado. Y el Señor le tiene que decir, date prisa y desciende. ¿Y qué él respondió literalmente? Se dio prisa. O sea, no dijo, uy, me costó subir, ahora tengo que bajar, cuánto me ensucié la ropa. Él ya había experimentado esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Querido, lo que estamos hablando en esta mañana es lo que te hace falta a tu propia vida. Y no lo puede hacer ni la religión, ni el gobierno, ni este mundo. Solamente el Señor. Y el Señor le tiene que decir porque hoy es necesario. El Señor no le dice, date prisa y en los próximos días llego. No, hoy. El Señor se invita a sí mismo. Es interesante porque Él es Señor, pero es Señor de Zaqueo. O sea, es un estilo que Él está expresando que no espera invitaciones, hablando el Señor. Porque Él mismo se hace el honor para poder llegar a la casa del súbdito. ¿Y quién es el súbdito? Es Zaqueo. O sea, en este caso Dios es soberano. Él anuncia el propósito como de una realeza de participar en el hospedaje, ¿no?, que ahora se va a quedar en la casa de ese súbdito, hablando de Zaqueo. O sea, manifestando que nuestro Señor habla como sabiendo cómo sería apreciado el privilegio. Por eso el mismo versículo 5 dice, porque es necesario que pose en tu casa. Eso está diciendo, como no sé si se recuerdan cuando el Señor estuvo con Natanael, estuvo con Andrés, dice que ellos querían saber dónde moran y ellos se quedaron en sí toda la noche con el Señor. Y en esta oportunidad, cuando dice acá, es necesario que pose en tu casa, no significaba que Él lo iba a visitar, Él se iba a quedar hasta el día siguiente. Entonces, pasando la noche, comparando con San Juan 1:39. Y en el versículo 6, qué maravilloso que el Señor haya llegado a la casa de aquel que ya Dios había hecho una obra interna por la palabra. Y en el versículo 6 dice, gozoso. Entonces Él descendió a prisa. Así como subió, bajó así gozoso. La pregunta en esta mañana sería, ¿de dónde este gozo en el corazón frío de un publicano avaro? ¿De dónde vino ese gozo? Sabemos que cuando alguien está en la avaricia a veces no hay satisfacción, no hay contentamiento. La revolución interna fue tan perfecta, esa regeneración, como repentina. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque Él habló y fue hecho. El Señor le dijo, mira, ¿sabe qué? Así como estás arriba, bájate, date prisa, porque yo voy a estar en tu casa. Y fue hecho. Entonces, también podemos ver ahí en Isaías 35, ¿no?, versículo 6, dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Ahí en el libro de capítulo 19, versículo 6 que estamos mirando, dice que Zaqueo le recibió como gozoso. Un cambio radical, un cambio transformador que había sucedido en aquel publicano pequeño.
Y es justamente ahora lo que vamos a seguir avanzando. O sea, hubo evidencia de transformación. ¿Por qué? Porque por su confesión. Confesión que la hizo interna, una nueva actitud ya hacia el empleo del dinero, hacia los necesitados, porque cuando uno ama a Dios, hay un cambio de transformación hacia el prójimo. El cambio de corazón produjo un cambio también de actuación, de obrar. Es precisamente lo que el Señor buscaba hacer en toda la nación de Israel, pero le rechazaron. Y en el versículo 7 vemos que ahí estaban, al ver todos, gente que lo estaba mirando, murmuraban. Mucho de eso, esta palabra murmurar es una palabra griega que se emplea aquí solo en este lugar. Y ahí se utiliza exactamente en el sentido para describir el sentimiento mostrado de los fariseos, que se consideraban justos al ver a los pecadores, ¿no?, que el Señor los recibía. Y ellos se consideraban muy buenos, perfectos, sin falla. Pero el Señor, Él entró, dice, en el versículo que estamos 7, ¿a qué? A posar, dice el versículo. Entrando, dice, a posar. O sea, alojarse. No solamente a estar, es algo más que comer con tales personas. Él quería que le conociera, ¿no?, este Zaqueo al Señor. O sea, este hombre era considerado pecador, que lo era solo hacía unos minutos, pero ahora ya no lo es, porque el Señor va a expresar otras palabras, y este cambio enorme, sin embargo, era completamente desconocido para aquellos que murmuraban, aquellos que estaban criticando, pero luego lo conocerán. Por eso acá la palabra pecador, cuando está diciendo acá en el versículo 7, se refiere a su oficio. Dijimos que los publicadores eran considerados pecadores porque cobraban de más, pero no todos cobraban. Era vil ante los ojos de los judíos de aquellos días, como su carácter, que evidentemente no era tan bueno. Entonces en el versículo 8 dice la palabra, entonces Zaqueo ya está con el Señor, ahí adentro el Señor, en medio, puesto en pie, dice. Interesante, él se paró delante de todos. O sea, ese Zaqueo que ya Dios había obrado en su interior, en su corazón, ya era una nueva creación, ya estaba regenerado. Dijo al Señor, he aquí Señor, y note la palabra Señor, acá frecuentemente Lucas lo emplea a este título a través de la carta, siempre donde se quiere indicar que el Señor es una autoridad, que el Señor es algo que merece dignidad, o sea, Él es un Dios poderoso. Es el Señor de señores. Entonces, ahora comienza lo que sigue diciendo Zaqueo, dice, si en algo, dice, estamos en el versículo 8, dice, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Note la expresión, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Entonces, si usted se da cuenta, la ley romana, porque acordemos que Zaqueo trabajaba para Roma, exigía esto, ¿no? Mas la judía solo el principal como la quinta parte. Si usted va a Números 5:7, mire conmigo a Números 5:7. Dice la palabra del Señor ahí, Números capítulo 5, versículo 7. Dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. El hermano Trenchard decía esto, y dijimos, la fe, decía él, no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Decía esto el hermano Jorge Müller, y cuando yo expreso esto es porque justamente este hombre llamado Zaqueo era un hombre rico. Él era un hombre pudiente. Pero llegó un momento que todo eso, como termina diciendo el hermano Müller, la fe empieza donde termina el poder del hombre. Tenía que confiar en el Señor y él confió en el Señor Nicodemo. Por eso hubo una regeneración, un nuevo nacimiento y vemos ahora lo que está empezando a suceder como resultado de eso. Dice ahí, si en algo, dice, he defraudado, es decir, en lo que él había defraudado, porque evidentemente él, sí, hermanos,
no había sido un hombre honesto. En Filipenses 4:8 dice, en esto pensá todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo honesto. Entonces vemos que esa transformación que había pasado en su vida interna, ahora lo llevaba a darse cuenta que él había defraudado. Y esta palabra defraudado significa que él había cobrado de más. ¿Por qué? Porque vemos ahí en el capítulo 3, por favor, versículo 12 que leímos en Lucas, que mismo Juan el Bautista había dicho claramente que no cobren más de lo que es debido. Y esto no era una acusación que la gente que estaba ahí lo estaba acusando a Zaqueo. No, él mismo, por el Espíritu Santo, la palabra que había obrado el Señor internamente, y como dijimos, no hubo demanda ni por la ley romana ni por la ley judía en esos momentos. Más, como para él mismo, en su estado de quebrantamiento en sí mismo por su pecado dominante anterior, mire, vamos a ver acá San Juan capítulo 20, versículo 28. Acá en San Juan capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se acuerdan que este era uno de los apóstoles del Señor? En un momento de incredulidad, ahora él está frente al Señor y le dice, Señor mío, Dios mío. Y es justamente lo que está pasando en la vida, aquellas cosas internas que Dios obró en la vida de Zaqueo ahora se está exteriorizando. Y vemos acá que para dar testimonio de ese cambio que él había experimentado, además de dedicar la mitad de sus ganancias legítimas, porque si usted nota el versículo 8 dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto había sido legítimo, lo que él había ganado cobrando legítimamente al pueblo de Israel como cobrador de impuestos, eso él había dedicado la mitad de esos bienes hacia los pobres, ¿no? Entonces esto había sido algo legítimo en ganancia. Ahora, lo otro es ya voluntario, en la cual resuelve entregar todo lo cobrado que era injustamente, que él había hecho, como en otras palabras, diciendo si en algo he defraudado, o sea, cuadruplicado, 4 veces más, o sea, estaba agradecido, dirigiéndose todo esto ¿a quién? Por eso él dice que él se puso en pies, él sabía que estaba en la presencia del Señor. Estos cambios que Dios hace de adentro y que ahora se exterioriza se llama conversión. La conversión, digamos, es un cambio externo. La palabra viene en este caso, la regeneración, dijimos, es una obra espiritual interna, como hemos visto. Sin embargo, constituye un proceso vital, como Dios va obrando, que va a producir cambios de actitud y conducta del Hijo regenerado, externamente ahora. La regeneración se asocia con el oír la palabra, y es lo que estás haciendo en esta mañana, o ya pasado eso en tu vida. Ahora va el arrepentimiento, va la fe, y con la operación del Espíritu Santo dentro de tu corazón o de mi corazón, manifestándose inmediatamente el fruto de la obra interna, cambiada de quien ya es un hijo de Dios, y convirtiéndose en cuanto a sus malos caminos anteriores. El hermano Ernesto Trench, ahora sí, él decía esto, el hombre del mundo, sin regenerar, podrá en un momento dado efectuar obras muy aceptables para la sociedad. Estamos hablando de un hombre que no es regenerado. Pero luego, en otro momento, se convertirá en un volcán que escupe violencia y maldad. Y es que cualquiera puede ser una persona que hace cosas buenas exteriormente. Pero justamente estamos mirando que lo que pasó en la vida de Zaqueo puede pasar en tu vida y ha pasado en nosotros los creyentes. Por eso, en el Nuevo Testamento hallamos el verbo convertir como 15 veces en la palabra de Dios, en relación con personas, la palabra convertir. Y una vez, por ejemplo, el sustantivo de la palabra conversión se traduce del verbo en griego trepo, o sea, su compuesto viene de epitrepo, o sea, fundamentalmente significa volver. Claro está, el sustantivo tiene que ver con conversión, o sea, equivale al acto de volver. Entonces, hay una relación entre la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento que hemos estado mirando en esta mañana, y la conversión. Y si no se evidencia esos cambios externos propios de los hijos de Dios, no podemos dar crédito a la profesión de haber sido
regenerado o, como dicen, haber nacido de nuevo. O sea, no hay por qué preguntar por ese orden de la regeneración y la conversión, pues se trata de expresiones que señalan, en este caso, dos vertientes que son importantes y esenciales en la obra de Dios. Y es en este caso quienes reciben la palabra con fe, notándose evidente el cambio de camino, de ruta de quien ha recibido el don de la vida eterna. Por eso, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios así, por favor. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo esto: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por eso Charles Finney, un hombre muy conocido en el cristianismo, él decía: cuando el arrepentimiento es genuino, la disposición para volver a pecar desaparecerá. Entonces vemos acá claramente que aún el ángel Gabriel predijo acerca de Juan el Bautista en cuanto a la conversión. En Lucas 1:17 dice: Él hará a muchos de los hijos de Israel que se conviertan al Señor, Dios de todos ellos. Vemos otro caso también donde Juan el Bautista había predicado el arrepentimiento y la gente bautizándose, ellos estaban preparados para esperar al Señor. Acordémonos que muchos de los discípulos de Juan ahora son discípulos del Señor, porque estaban esperando justamente esta conversión también. También Pedro exclama ante un pueblo que había rechazado al Señor en su primer sermón, ahí en Hechos 3:19. Le dice: arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Mesías. Y dice que estas personas habían creído. Lo que había pasado con esa siembra en sus corazones, hubo un nuevo nacimiento, pero también hubo una conversión. Una ilustración gráfica rápida podemos ver en la parábola de hijo pródigo, cuando hablamos hace un momentito, nos ofrece una bella ilustración. ¿Se acuerda del hijo menor? El hijo menor se había alejado de la casa paterna, ahí en Lucas 15. También había llevado el dinero a un país lejano de lo que su padre le había dado. Y en tercer lugar vemos que al haber los malos resultados de su decisión mala que hizo en la búsqueda de una libertad carnal, en el versículo 17 dice: volvió en sí. Ahí estamos viendo. O sea que se produjo en él una obra interna. Y es una obra que solamente divinamente la hace Dios, de comprensión, o sea, de arrepentimiento. Y en el versículo 18, ahora vemos el acto, la conversión. Seguido dice: me levantaré e iré a mi Padre. O sea, el movimiento interno de volver en sí dio lugar después al cambio externo, en este caso de dirección. Y como vemos, en el lugar de alejarse de la casa de su padre, determinó volver a ello. Empezó a confesar su pecado, pronto estaría en la mesa de su padre ahí, vestido decorosamente, comiendo de lo mejor de esa casa. Qué maravilloso. Terminamos, hermano, versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación que dice esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vemos que acá Zaqueo estaba hablando en presencia de quién, de todo, dando testimonio de ese cambio ahora exterior. Dice: hoy, qué dicho memorable, nunca Dios llega tarde, Él llega a tiempo, la salvación ya vino, pero no se ha retrasado, no se ha envejecido. Dice: a esta casa. O sea, no significa que la casa iba a ser salvo material, está refiriéndose a la burla de que había ido a posar con un hombre pecador. Acuérdate el concepto que tenían, que el Señor había llegado a esa casa. Pero dice: la casa no está más contaminada. ¿Y por qué? Porque ahora aquel que me ha recibido a mí, la salvación, ¿no?, de una casa, da la idea preciosa, ahí en ese versículo que estamos viendo 9, una atmósfera que ahora se respira algo diferente, los nuevos impulsos de un nuevo integrante de la familia, la cabeza principal del hogar, hablando de Zaqueo, alcanzaría después a todos sus miembros. Mire lo que dice Salmo 118, por favor. Salmo 118, dice las Escrituras acá en el versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos.
Qué maravilloso. ¿Se acuerda del carcelero de Filipo en Hechos 16:15? Dice que le lavó las heridas a Pablo después de convertirse. Después de que Dios hiciera la obra a través de los mensajes y del testimonio que Pablo daba ahí con Silas. Y vemos ahí la regeneración y la conversión. Versículo 31. Cuando entra Jesús en la vida, establece el control de ella. Entonces esas características y hábitos de la vida antigua son reemplazados por el fruto del Espíritu Santo. Estamos acercándonos al final. Finalmente fue la influencia potente del Señor Jesucristo y el testimonio de la vida cambiada de Zaqueo, que el Señor acá afirma esta palabra. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, que la salvación llega a una casa cuando la cabeza principal misma de ella es salvada, convertida. Y si nota algo en el versículo 9 termina diciendo, este es un hijo de Abraham. O sea, hablando de Zaqueo, o sea, él era de nacimiento, pero aquí se quiere decir que ahora es partícipe de su fe. O sea, Abraham era amigo de Dios. Abraham tuvo fe en el Señor y él fue salvado, rescatado, regenerado, fue convertido. Pero una cosa es que él haya sido hijo de Abraham, otra cosa es tener la fe de Abraham. Y esto quiere decir en esta mañana que vos podés ser hijo de Adán, podés ser hijo de un pastor, podés ser hijo de un religioso, podés ser hijo de un sacerdote, hijo de una persona que profesa a Dios. Pero eso no significa que vos tenés la fe esa. Pero ahora este hombre nos hace ver que ahora él tiene la fe, no en Abraham, pero la fe que tenía Abraham en la persona correcta, que era Cristo. Y aquí menciona esta explicación suficiente, que la salvación había venido. Por eso la razón de este gran milagro de gracia se debe a los propósitos, a la soberanía, a la obra de Cristo Jesús. Por eso termina diciendo el versículo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora perdido, Zaqueo era un perdido. Tal vez en esta mañana tal vez vos estás perdido, o tal vez eras un perdido, pero Dios te ha rescatado. Por eso usted note ahí en Lucas capítulo 15, versículo 32, ¿qué pasa cuando es encontrado este hijo pródigo? Para que era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. ¿Qué aliento hay en este relato para esperar conversiones imprevistas? No se avergonzaba de visitar a personas como Zaqueo. Tampoco se avergüenza de hablarte en esta mañana y aceptarlas entre los discípulos. En resumen, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si vos no tenés a Cristo como tu Salvador y Señor, hoy podés tener la fe de Zaqueo, puesta en Cristo como tu Salvador y Señor. Querido hermano, ¿cómo está tu conversión? ¿Has evaluado realmente si ha habido esa obra interna? Si hay una obra interna, hay una obra externa. Y Dios es glorificado en todo esto. Vamos a orar, que el Señor nos ayude en esta mañana. Padre amado, te damos gracias por este precioso y maravilloso día. Bendice el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio de la vida de Zaqueo. Gracias por la obra que hiciste también, Señor, en Nicodemo, en el carcelero de Filipo, Señor, y en cuantos hombres y mujeres a través de la palabra y en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en esa transformación que estás haciendo a través de tu palabra en cada una de nuestras vidas. Si hubiera alguien en esta mañana que no te conoce, que hoy pueda ponerte como ese Salvador y Señor. Tal vez muchas veces ha escuchado, pero hoy puede llegar esa salvación. Si también en estos momentos no solamente queremos escuchar y saber, queremos saber quién es Jesús verdaderamente. Si hay alguien acá en esta mañana que no te conoce, que pueda orar y pedirle en confianza que le salve. Puede decir estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que si hoy muriera, sé que no me encontraría en un lugar agradable. Seguramente la condenación, el infierno, pero gracias por ese amor tan grande que has tenido a Zaqueo y que también terminaste diciéndonos que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, estoy perdido, te pido perdón, reconozco que mi relación contigo se ha roto por el pecado. Ven a mi vida, toma control de mi ser.
Perdóname de todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador y Señor. Ayúdame ahora a crecer en la vida cristiana, a poder mi vida no solamente ahora que has obrado en mi vida interna, sino también a manifestar esas obras que tú tienes para mí, dando gloria y honra a ti y otros glorificando también tu persona por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en este estudio y que podamos tomar decisiones para gloria y honra de su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y hermanos, un anuncio breve. Esta tarde nos miramos a las 6 de la tarde. No te olvides de conectarte. Dios te bendiga, hermanos.